Bueno, muy buenas noches para todos. Espero estén muy bien ustedes en este inicio de semana. Hoy vamos a hablar sobre el presupuesto de tesorería y vamos a hacer la realización de un flujo de caja que sería nuestra principal herramienta. Aquí vamos a definir qué es esto de presupuesto de tesorería, los objetivos, cuáles son sus ventajas, cuál es el esquema del flujo de caja y unas conclusiones en general. Este presupuesto de tesorería tiene como tal unas entradas y unas salidas de efectivo. Y nosotros tenemos que hacer revisión del periodo de tiempo donde vamos a trazar ese presupuesto para comenzar a indicar cuáles van a ser las entradas y salidas. Frente también a la experiencia de presupuestos anteriores, pues vamos a ir estructurando plenamente el esquema. Con este presupuesto vamos a proyectar activos, pasivos y patrimonio. Para eso también nos sirve. ¿Cuáles son los objetivos? Vamos a determinar cuáles son las entradas. Prácticamente ya ustedes saben que es a través de las ventas, de la prestación de un servicio. Hay ingresos no operacionales, también sería el caso, y las salidas de efectivo. Vamos a encontrar allí unas actividades pues, de carácter financiero, de inversión. Desde allí también se generan como ese tipo de salidas de efectivo. Claramente hay unos gastos, hay unas operaciones que debemos cuantificar allí. Determinamos cuáles son los sobrantes y vamos a evaluar también todo lo que tiene que ver con políticas de recaudo y de los pagos. Digamos que aquí lo más importante es que recaudemos lo más pronto posible lo que nos estén debiendo de cartera a nuestros clientes. ¿Sí? De allí vamos a generar la solvencia económica para pagar obligaciones. ¿Cuáles son las ventajas? Permite un plan de los pagos como pasivos, costos y gastos. Entonces, ahí nosotros vamos a saber en determinado momento cómo podemos darle cumplimiento al pago de unos impuestos, al pago de los proveedores, en general de las obligaciones que nosotros tengamos también con bancos, entidades financieras, establecer políticas de crédito que agilicen el recaudo de clientes. De pronto, si le estamos cobrando de manera muy lenta a ese cliente, pues hacer una manera más rápida, más efectiva para que no fallemos aquí en estos pagos de pasivos, costos y gastos. Y de manera anticipada determinar si hay excedentes o déficits de dinero. ¿Sí? Como todo esto está dentro del presupuesto, que la función es allí prever, pues ya nosotros comenzaremos a determinar si hay un excedente, si hay un déficit y cómo comenzamos a mover los rubros en cantidad o en fecha para que pues nosotros tengamos desde allí una buena solvencia económica. Si hay un excedente, el camino sería invertir, pero si existe un déficit, nosotros tendríamos que encontrar la mejor financiación, sea en entidades del sistema financiero, sea a través de un apalancamiento, porque presenté el proyecto en Fondo Emprender y de ahí pues conseguí ese capital. Capital semilla también sería importante. Existen diferentes entidades desde el sector público y privado que nos pueden ayudar a encontrar financiamiento. ¿Cómo es el esquema de flujo de caja según la NIC? La NIC 7. Nos dice que hay un saldo inicial, hay una actividad operacional. Aquí vamos a sumar las actividades de operación, los ingresos plenamente de actividad de la empresa. Le vamos a restar los egresos de los fondos de las operaciones normales. De allí hay otro flujo neto de caja que serán las actividades de inversión, como propiedad, planta y equipo, liquidación de inversiones. Le vamos a restar la compra de propiedad, planta y equipo e inversiones. ¿Listo? Del flujo neto de actividades de financiación, es como nosotros nos estamos financiando a través de unos socios, a través de unos bonos, unos títulos valores, puede ser a través de un inversionista, en fin, ahí están esas operaciones que van a ir sumando. ¿Qué resta? La cancelación o recompra de bonos y acciones, títulos, valores, pago de préstamos, dividendos en efectivo. Entonces, todos esos pagos van a ir restando. Y nos quedaría un saldo final. Para cada operación hay ingresos y egresos. Para cada actividad operacional, de inversión, de financiación, hay unos ingresos y hay unos egresos.
Y de ahí, pues nosotros también deberíamos determinar el saldo inicial y el saldo final. Esa sería la estructura según la norma internacional. En operación, ¿qué más podemos considerar? Venta de bienes, comisiones, regalías, pago a proveedores, pago a trabajadores, cobro y pago a empresas de seguros, clasificándolo como ingresos y egresos. En inversión, ya lo hablábamos, propiedad, planta y equipo. Activos, adquisición, venta de instrumentos o pasivos de capital. Nosotros también nos financiamos a través de un pasivo. De préstamos a terceros, contratos a plazos, contratos más como los títulos valores, inversión. Igualmente tenemos ingresos, egresos. Y en la financiación hay unos pagos a los propietarios, hay cobro de emisión de las obligaciones, de los reembolsos fondos tomados en préstamo y consideramos los ingresos y los egresos. Y entonces eso tiene allá impacto en el disponible efectivo. Bueno, en sí es una herramienta, es un indicador plenamente de solvencia económica que tenga nuestro ente, nuestra empresa, permite evaluar la capacidad de pagar obligaciones. ¿Sí? Ya lo revisamos desde la sesión pasada con el flujo de caja personal. Usted tiene capacidad de pagar esas obligaciones, debe reflejar el entorno económico y de allí nosotros tomamos indicadores también económicos y las proyecciones, por ejemplo, a nivel de salario, pues lo hacemos con el IPC, con el índice de precios al consumidor que mide la inflación o los precios de la materia prima, ¿sí? O si hacemos importaciones con el tipo de cambio, tiene que reflejar esa parte externa de la organización. Debe indicar las actividades de operación, inversión y financiación, las que acabamos de nombrar, y de allí, pues también nosotros tenemos mayor control a partir de los estados financieros, que sería como el complemento, principalmente el PIG, pérdidas y ganancias, el balance general o estado de situación financiera según norma internacional. ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a pasar un ejercicio en PDF, se los voy a pasar ahí en su chat. A ver, me regalan un segundo. Y entonces lo vamos a realizar completo. Bueno, ustedes me dicen, ahí está cargando. En este ejercicio nos vamos a encontrar con un caso hipotético de los helados Lucci. Vamos a hacer ese análisis de caso, es el ejemplo número 15. Que sería este PDF que estoy aquí proyectándoles, ese sería el ejemplo que vamos a aplicar de una empresa productora y comercializadora de helados. Nos dice que está en la zona industrial Montevideo de la ciudad de Bogotá y que para ello pues requiere una maquinaria de equipo. Nos da el listado de la maquinaria de equipo, hay unos equipos de oficina, equipos de cómputo y comunicación. De allí, frente a su desarrollo también está toda la parte legal, está también el personal contratado y tiene unos incrementos, el funcionamiento con un arrendamiento,
de una capacidad también de producción y allí se hace como esa proyección de producción de los componentes, materia prima, servicio de agua, esos costos como tal, distribución de los helados, bueno, publicidad, inversiones, reserva legal. Bueno, entonces lo descargamos. Ustedes me dicen si les llegó el documento, por favor. Si ya lo pudieron descargar. Sí, señora, profe. Listo, gracias. Bueno, por favor, una persona que nos ayude a hacer lectura como de cada uno de los puntos, punto por punto. Ah, bueno, que sí, por favor, lo envían al Excel, al WhatsApp. Bueno, ¿quién de ustedes, por favor, me ayuda a hacer la lectura del ejemplo 15? Profe, yo le colaboro. Bueno, perfecto. Derle. Helados Luchi será una empresa productora y comercializadora de helados, ubicada en la zona industrial Montevideo de la ciudad de Bogotá. Para ello requiere invertir en activos fijos la suma de 77.300.000 distribuidos así. Bueno, pues acá vamos con inversiones en activos fijos. Listo, y ahí comienza un listado. Perfecto. 3 congeladores industriales que cuestan 10 millones de pesos cada uno. Estos son congeladores. Listo. Una máquina mezcladora que tiene un valor de 10 millones. Listo. Una dosificadora Taylor avaluada en 10 millones. Una en 10 millones. Una envasadora y empacadora que tiene un valor comercial de 15 millones. Listo. Esto sería... ¿De 7 cada uno? ¿No sería, profe? Maquinaria de equipo. Señora. Envasadora y empacadora, ¿no sería 7 cada una? ¿7,500? ¿O es la misma máquina? O sea, ¿es una máquina y hace las dos funciones? Puede ser que tenga las dos funciones. Pues ahí lo que se entiende es que las dos, que la máquina como tal vale 15 millones. Debe ser una sola máquina. Uh-huh. Ok, profe. Dice, equipo de oficina, 2 escritorios por valor de 800.000 cada uno. Bien. 6 sillas por 250.000 cada uno.
¿Cuánto vale cada una? 250.000. 250. Después sigue un archivador que cuesta 200.000. Listo. Equipo de cómputo y comunicación. Silvia, tienes tu micrófono abierto. Gracias. Ok, bueno. Equipo de cómputo y comunicación. 2 computadores por valor de 4 millones cada uno. 2 telefax por valor de 500.000 cada uno. Listo. Ya empiezan los gastos de planta de personal. Ah, bueno. Entonces, el primer tratamiento que vamos a hacer nosotros va a ser con estos equipos de oficina y hay que aplicarle la depreciación. Vamos a hacerle un poquito de carpintería. Estas son cantidades. Este es como un costo unitario, costo total. El total, pues, es multiplicar cantidad por el valor de cada uno, ¿cierto? Ahí está. Decimos depreciación, maquinaria y equipo. El costo total son 65 millones. ¿Sí? Y en este caso nos dice a cuántos años, Derley, da una cantidad. No, profe. Dice, no. Después dice, después de realizar el estudio organizacional y legal, se demostró que se requiere la siguiente planta de personal. Listo. Por política organizacional, vamos a indicarle que son 10 años y vamos a aplicar el método de depreciación lineal. Depreciación lineal es dividir el valor como tal del activo sobre el número de años, ¿sí? Como estas van dentro del mismo rubro, dentro de la misma cuenta de maquinaria y equipo, pues las vamos a totalizar y las vamos a dividir entre 10. Y esto nos daría el valor por el cual se va a depreciar maquinaria y equipo en cada año. Esto es depreciación. Equipos de oficina. También hay un total, 3.300.000. La depreciación a 10 años. Aquí le cambiamos el formato porque estos no son pesos, sino son años. Y la depreciación es dividir 3.300.000 sobre 10. Nos faltaría aquí equipo de cómputo y comunicación. Estoy colocando días acá. $10. 9 millones sería el total de equipo de cómputo y comunicación.
y cada año se deprecia. Entonces le digo 9 millones entre 10, 900.000 pesos. El resto ya es carpintería. Entonces vamos a acomodar por aquí. Esto que quede legible. Resulta que nos dice que de aquí viene la misma inversión. ¿Dónde la podemos ver nosotros? Pues vamos a sumar la inversión en estos activos y le vamos a decir sume 65 millones más 3,300 y más 9 millones. Y aquí tendríamos 77 millones 300.000. Ese sería el valor como tal de la inversión inicial que realizó esta empresa. En total, ¿cuánto sumaría la depreciación? Serían 6,500 más 330.000 más 900.000, 7,730,000. Listo. Entonces, acá ya tenemos una información clave. En caso de tener que ajustar, pues le damos aquí estas variables sujetas a modificación. De pronto en el aumento de alguna unidad o de que no se hizo la compra. Bueno. Listo. Ahí ya están los activos fijos, su depreciación. ¿Con qué continuamos? A ver, Derley. Dice ahora, después de realizar el estudio organizacional y legal, se demostró que se requiere la siguiente planta de personal con la respectiva remuneración anual. Gerente, 36 millones de pesos. Listo. Entonces, hay unos valores anuales. ¿Sí? Uno tendría que hacer la estimación mensual. Primero hay un salario, de allí pues ustedes hacen el reconocimiento de sus prestaciones, de todo lo que hay que pagarle por ley y eso suma cada mes. Luego multiplica por 12 y obtendría el valor anual. Aquí ya incluye prestaciones, todo lo que tiene que estar regulado por la ley, lo que se le considera por ley. Bueno, un gerente. Una secretaria por 8,400,000. 8,400,000. Un técnico de producción de 14,400,000. 4 millones. 14,400. 400. Bien. Un operario 1, 8,400, operario 2, 8,400. Operario 1, 8,400. Y operario 2, 8,400. 2, 8,400. Un contador público por 12 millones de pesos. 12 millones. Y un revisor fiscal por 6 millones de pesos. Todo el personal contratado recibirá un incremento anual del 4% en el salario. Listo. Nos dan aquí unos perfiles. Según el perfil es el pago de cada año. Vamos a decirle aquí que este es el perfil. Este es el valor solo del año 1.
y debe considerarse un incremento anual del 4%, el aumento del salario año por año. Vamos a decirle aquí año 2 y la proyección vamos a llevarla hasta el año 10, año 9 y año 10. Cada año tendría que reflejar el incremento del 4%. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a decirle igual, señalamos el valor del año inmediatamente anterior, le decimos 1 más el aumento salarial del 4%. Este 4%, como es de todos los años, le voy a decir F4 para fijar esta celda y simplemente reemplazo valores de aquí en adelante y automáticamente me hace el cálculo de ese incremento. Ahí está, año por año. Lo mismo para los otros perfiles, 8.400.000 por 1 más el 4%. ¿Sí? 14.400. Dejamos el 4. Todo lo vamos a ir proyectando hasta el año 10. 8.400. Aquí este operario 2. Contador público también. Ay, ese es el cálculo automático. Bueno, 6 millones por 1 más este 4%. Listo. Ahí ya tendríamos el valor que hemos estimado para el pago de los salarios de nuestro personal. Y vamos a decirle total gasto de personal para ir sumando año por año. Listo, para el año 1 más de 93 millones y se va a ir viendo el reflejo del incremento del 4, año 10 serían 133 millones. Hacemos aquí carpintería. Listo, ahí ya estaría. Bueno, de ley, ¿qué continúa? Para el normal funcionamiento de la empresa se tomará en arriendo una bodega por valor de 24 millones durante el primer año, incrementándose este anualmente en un 2%. Vamos a decirle entonces gastos de arrendamiento, incremento, 2, año 1, ¿cuánto era? Perdón. 24 millones. 24 millones. Listo. El funcionamiento es prácticamente como la proyección que hicimos aquí de cada uno de los perfiles. Le vamos a decir año 2,
Vamos a tomar de aquí en adelante. Año 9, año 10. Y el incremento lo aplicamos al valor de los 24 millones por 1 más este 2%. El 2% es una constante para cada año y simplemente, pues ya como la fijamos, proyectamos hasta el año 10. Y tendríamos el valor de los gastos de arrendamiento año por año. Ahí. Y ya lo demás es carpintería. A ver. Ahí está. Listo. Bueno, gastos de arrendamiento. La capacidad instalada, según los resultados del estudio de ingeniería, indica una producción mensual de 10.000 helados con la expectativa de incrementarse anualmente en un 5%. El precio de venta unitario se fijó en 2.200, estimándose un incremento anual del 4% en comparación de los competidores directos. Los costos de producción se componen así. Bueno, entonces vamos ahí. Vamos a hacer el programa de producción. Cantidades a producir. El incremento, entonces, del 5, ¿cierto? Del 5%, sí, señora. Bueno, gracias. Del año 1 nos dice que son 1.000 unidades, pero mensuales. Esto quiere decir que tendríamos que multiplicar 1.000 por 12, ¿cierto? Para el primer año. 1.000 por 12. Profe, dice que una producción mensual de 10.000. Pues es que está corregido como con un eferito, 10.000. Ah, ya, listo. Entonces, 10.000 serían 120.000 helados para cada año. Proyectamos el año 1. Al año 10. 120.000 por 1 más el 5%. El 5% lo vamos a fijar. Ahí está. Entonces vamos a arreglar aquí este cuadro. Y ese sería el programa de producción. Pero entonces también nos habla del precio. Dice que el precio se fijó en 2.200, estimándose un incremento anual del 4%. 2.200, incremento, 4%. Este es un precio por unidad. Decimos año 1, año 2, hasta el año 10. El incremento, 2.200 por 1 más este 4. En este 4 lo vamos a fijar. Y proyectamos hasta el año 10. Ahí está.
Listo. Entonces tenemos programa de producción y también estimamos el precio para cada año. Listo. Dice, los costos de producción se componen así. Materia prima, 600 pesos la unidad. Listo. Aquí nos toca básicamente que por costo, está la materia prima, dice costo de materia prima, 600, ¿cierto? Empaque, 300 la unidad. Y después, servicio de agua, 6 millones anuales. Bueno, no, pero espérate. Terminamos aquí esta proyección y el incremento del 5 para ambos, ¿sí? Debería ser el 5 porque es el incremento que aparece en la parte de arriba. Ah, no, dice, el total de costos de producción aumentarán anualmente en un 5%. De producción en un 5%. Y entonces de aquí nosotros resulta que tendríamos que insertar una fila con las cantidades a producir. Vamos a traer los valores. Estas son cantidades. Este formato. Es en cantidades. Gastos, precios. Ahí está. Listo. 600 pesos sería el costo unitario y el incremento lo vamos a reflejar ya en el total. Vamos a hacer el incremento aquí en el total. Decimos 600 por 120,000, 72 millones. Y el incremento lo vamos a colocar acá. 72 millones por 1 más este 5%. Ahí tendríamos ya la proyección. Para el empaque hacemos lo mismo. Las cantidades a producir. Traemos acá, según el programa de producción, las cantidades. Esto es no en pesos, sino en un número normal. 300 pesos. El valor de esta unidad. Y le indicamos que multiplique su precio por la cantidad que vamos a producir. Para la proyección, tomamos lo del año anterior, 36 millones, por 1 más el 5%, y el incremento lo fijamos. Y ahí pues ya se refleja el incremento año por año. Ahí ya estaría. Listo. Bueno, del empaque, ¿qué más sería? Después sigue servicio de agua por 6 millones anuales. Listo, servicio de agua. Servicios
públicos. Servicio de energía por 6 millones anuales. Listo. Servicio de teléfono, 1.200.000 anual. 1.200.000 anual. Internet, 1.200.000. 1.200.000. Listo. Entonces, estimemos, ¿hay más servicios? No, señora. No. Entonces, estimemos estos de aquí. El incremento lo consideramos como el 5. %. Tomamos, en el primer caso, 6 millones por 1 más el 5. Proyectamos el incremento por año. Igualmente con servicio de energía. Teléfono. Internet. Y ya con esto tendríamos el total. El total es sumar. Vamos a sumar los 4 servicios que tenemos aquí. Listo. Servicios públicos ya estarían allí proyectados. ¿Qué nos falta? La distribución de los helados. La empresa contrata servicio de transporte a un costo anual de 12 millones de pesos, teniendo en cuenta que anualmente se incrementará un 5%. Listo. El 5% de incremento en el transporte. En su costo. 5%. Transporte. ¿Cuál nos quedaría? Con el fin de dar a conocer la empresa en el mercado, se pagará anualmente publicidad radial por valor de 3 millones de pesos, los cuales se incrementará un 1% anual. 3 millones, incremento del 1%. Le decimos 3 millones por 1 más este 1%. También lo fijamos y lo proyectamos. Bueno, este sería el incremento y tendríamos que sacar 2 totales. Un total de proyección de los costos en general y un total para los costos de producción. Vamos a decir que esta es proyección de costos. Es total costos, total costos de producción.
El total de costos sería sumar la materia prima, el empaque, los servicios públicos, el transporte, la publicidad radial. Pues materia prima, empaque, servicios públicos, transporte y publicidad radial. Y ya de aquí yo le digo que me sume en cada uno de los años. Y el de producción tendríamos en cuenta materia prima, empaque y en este caso los servicios públicos. ¿Listo? El estimativo para la producción, transporte y publicidad radial no hacen parte de costos de producción, ¿no? Aquí ya tendríamos este total. Ahí podemos colocarle unos colores. Ahí está. Un poquito como de la carpintería. Y estos son los años. Año 1, año 2. Profe, qué pena. Sí. Es que, discúlpeme, yo estoy verificando el formato que esté público en el aula, pero su merced toma, en el total de costos de producción, toma el transporte, la publicidad y el total de proyección de costos. Y obviamente da el mismo resultado. Sí, sí, o sea, lo que se hizo fue... O sea, quedó como, digamos, en esta, estás tomando la materia prima, el empaque, bueno, pero listo. en el Excel que está en el aula queda como al contrario, se toma el transporte, la publicidad radial y el total de proyección de costos. Entonces de pronto para ver cuál es la que tomamos. Para no Sí, tener como digamos una que confusión ahí, profe. acá está el total de los costos. En sí serían la suma de cada uno, de la materia prima, el empaque, servicio público, transporte, publicidad. Ese es el costo. Y en producción, únicamente los de la producción, la materia prima, el empaque, el servicio público lo tuvimos en cuenta, transporte, publicidad radial no, porque no son propiamente como la parte fabril, ¿sí? De la fabricación no hacen parte. ¿Qué se hizo? Se tomó el total de costos y se restó transporte, transporte y publicidad radial. Da lo mismo. Ah, sí, profe, sí, ya. Acá les miré el restante, sí señora, tiene razón, muchas gracias. El restante, exactamente. Entonces le quitamos lo que no hacía parte de la parte de producción, se lo restamos. Pero en sí, pues nos daría exactamente lo mismo. Bueno, Erlen, ¿en qué vamos? Bueno, después dice, con el fin de dar a lo de la radial. Del total de la inversión son 77.300.000. El empresario cuenta con 50 millones en efectivo. El faltante es aprobado por una entidad financiera que presta el 26% de interés efectivo anual a un plazo de 4 años mediante el sistema de financiación de cuotas fijas. Listo. Inversión inicial.
Se unieron los socios y dijeron, bueno, necesitamos 77,300 para hacer el proyecto. Los aportes propios fueron 50, ¿cierto? 50 millones. Y el restante, ¿qué pasa cuando uno no cuenta con parte de esa inversión que se requiere? Pues va al banco, ¿cierto? Y se nos convierte en obligación financiera. ¿Por cuánto? Lo que nos falta de inversión, los 77,300 menos 50 millones, 27,300,000. Y el banco nos va a decir, bueno, la tasa efectiva, la tasa de interés de ese préstamo es del, ¿cuánto era? Del 26%, profe. Del 26% efectiva anual. ¿Listo? Ustedes siempre que hagan una operación, que sea con la efectiva anual o con tasas periódicas, nunca con tasas nominales. La tasa real, que nos dice el costo verdadero de nuestra obligación, sería la efectiva anual. Listo. Esto lo vamos a realizar ¿por cuánto tiempo? Dice... 4 años, profe. 4 años para esta financiación. Y el primer cálculo que tendríamos que hacer es el valor de la cuota, ¿sí? El valor de la cuota o del pago. En Excel la función se llama pago. Le decimos igual pago. Y aquí la función nos va a ir pidiendo variable por variable. En este caso, como el presupuesto es por años, es una proyección larga a 10 años, pues vamos a tratar con una tasa anual y con periodos en años. Pero creo que sí sería conveniente para cualquier organización hacer esto incluso por meses, ¿sí? Y en ese caso, pues uno pasa el número de periodos a meses y la tasa efectiva también habría que pasarla a meses. Aquí nos pide la tasa, que es del 26%. Número de periodos es 4 años, ya le cambiamos el formato. Valor actual. El valor actual es este monto que vamos a financiar, 27,300,000. Eso es lo que vamos a ir a pedir. Le voy a colocar un signo negativo antes de indicarle la variable para que el resultado me dé en positivo. Valor futuro, le decimos 0. Y tipo sería 0 porque son pagos vencidos. ¿Listo? Vencidos porque se hacen al final del periodo. Y nos dice que habría que pagar anualmente 11,766,281. Y ya con esta información, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tabla de amortización de los pagos que vamos a hacer año por año. En este caso, pues tenemos 4 años, le decimos año del 0 al 4. De aquí, a ver, está el pago, están los intereses,
está la amortización y hay un saldo. Pago, intereses, amortización y el saldo. De aquí el pago, como esta es una fecha al día de hoy, pues al día de hoy nos prestan, ¿cierto? Es el único registro que tenemos. Todavía no vamos a pagar ni intereses, ni cuotas, ni vamos a estar amortizando. En saldo tendríamos el valor que vamos a ir pagando. Y en pago, como son cuotas fijas, siempre van a ser 11.766.281. Lo voy a fijar y lo voy a llevar hasta el año 4. Los intereses sería, en este caso, multiplicar los 11 millones por la tasa de interés, que es del 26% efectiva anual, y la tasa pues va a ser la misma, ¿no? La vamos a representar igual para cada periodo. Y los intereses para el primer año son más de 3 millones de pesos. A ver. Perdón, vamos a tomar es el saldo. El saldo por la tasa, ahora sí la vamos a fijar. Y entonces de aquí serían 7. O sea, 7.098.000. Esta es la cuota. Esa es la cuota. Para la amortización decimos pago menos el valor de los intereses. ¿Listo? Y en saldo, saldo del periodo anterior menos el valor de la amortización. Nos daría 22.631.000. Ese es el saldo en este caso. Tomamos nuevamente intereses, el 26%. Amortización, pago, menos intereses. Saldo, saldo anterior, menos amortización. Yo voy a hacer el cálculo 1 a 1. Pero realmente cuando uno formula el primer periodo, ya usted de allí extiende la fórmula hacia abajo y automáticamente tiene el cálculo. Sin necesidad de hacer esta operación año por año o periodo por periodo. Y al final, saldo menos amortización nos dan 0 pesos. Al final tiene que dar 0 porque pues ya se entiende que usted pagó todo el crédito. Listo. Bueno, ¿qué nos falta? Vamos, es importante tener en cuenta que la empresa pagará el 33% de la provisión del impuesto a la renta y complementarios en el mismo año que lo causa con el fin de no tener pasivos fiscales. Imporrenta del 33. Al día de hoy, ¿en cuánto está? La reserva legal será del 10%.
el 10%. ¿En cuánto está la imporrenta? Al año 2021. Es el 8% sobre el nivel de ingresos, ¿no? Por ley, el impuesto a la renta ¿25%? 25%. $31, ¿no? Teníamos en el 33 y por ley, año por año, comienza a reducirse. 2021, 31%. Y ya tendríamos lista nuestra hoja de variables. Vamos a comenzar aquí con el estado de resultados. En el estado de resultados nosotros tenemos un esquema y simplemente es como seguir el procedimiento del esquema. El esquema siempre nos dice qué vamos a sumar o qué vamos a restar. Vamos a decir que este es el estado de resultados. Helados Luchi. Voy a cerrar por ahí los micrófonos. Y de aquí tendríamos que determinar las variables y año por año. Desde el año 1 hasta el año 10. Ahí está. Vamos a hacerle el ajuste acá. Bueno, ¿cómo comenzamos el estado de resultados? Ingresos. Hay unos ingresos. Y el ingreso está representado con las ventas. ¿Cierto? Nosotros, a ver, tendríamos que revisar acá. Ventas. Ventas. Lo que nos faltó fue el total de ventas. Claro. ¿Qué sería? Las cantidades a producir por el precio que también ya lo proyectamos. Y entonces de aquí ya tendríamos las ventas. Serían estos de aquí. Desde el año 1. Ya con que señalemos la del año 1, le decimos que nos traiga sus valores acá. Bueno, ¿qué sigue después de las ventas? Los gastos de producción o los gastos de personal. Sí.
le vamos a decir que hay que restar costos de la producción. Bueno, nosotros le llamamos es costo de venta, ¿no? Y de aquí vamos a mirar cuáles son esos costos. ¿Cuáles tomamos? ¿Los que están en azul o los que están en naranja? Los que están en naranja. Naranja. Los que están en naranja. ¿Cierto? Eso es lo que me cuesta como tal a mí la elaboración de mi producto. Y es lo que voy a traer acá. Ahí tendríamos el costo de ventas. ¿Igual a qué? Utilidad bruta. Utilidad bruta. Y entonces, ventas menos costo de ventas. Bueno. De ahí vendría la parte operacional. Le decimos menos la parte operacional. ¿Qué tenemos dentro de estos gastos? ¿Qué es operacional? De lo que hemos calculado. Los sueldos de los empleados, por ejemplo, Exactamente. del gerente, la secretaria, el contador y el revisor fiscal. Y entonces vamos a traer los gastos del personal. ¿Sí? Pero aquí ya sería el total. Aquí sería el total. ¿Qué más estimamos aquí? Servicios públicos. Servicios públicos, claro. Esos servicios públicos ya, sí, sino que esos ya los sumamos como Eso no va parte del con costo el, de ventas. ahí faltaría total costo. Oh, no. Otro gasto sería el arrendamiento. Eso, entonces gastos de arrendamiento. Ujú. Y acá lo tenemos ya. Simplemente extraer valores. Gastos de arrendamiento. Listo. Publicidad, ¿no? Esta publicidad que tenemos aquí. El transporte.
Transporte. ¿Qué nos falta? La depreciación, profe. La depreciación. Tenemos depreciación de maquinaria y equipo. Y esa depreciación sería la misma para cada año. Maquinaria y equipo, 6.500.000. Entonces vamos a tomar ese mismo valor y lo vamos a proyectar año por año. Depreciación de, ¿cuál era la siguiente? Muebles y enseres. Equipo de cómputo. Equipo de cómputo. Creo. Sí, hay uno que es equipo de cómputo y comunicación. El orden era equipo de oficina y seguido equipo de cómputo. Ah, bueno. Hagámoslo en orden. Equipos de oficina. Equipos de oficina. 330.000. Me falta aquí fijarlo. Y este sería de 900.000 pesos. Listo. Algo que se nos quede por fuera. Parece que no. Pues estos gastos operacionales se totalizan. Entonces vamos a sumar. Totalizamos y sumamos año por año. Bueno, utilidad bruta menos gastos operacionales, ¿qué nos da? Utilidad neta. Utilidad neta. Y antes Antes de impuestos. Antes los impuestos también. Aquí sería utilidad operacional. Y luego sí vendrían los impuestos. Esta utilidad operacional es restarle a la utilidad bruta los gastos operacionales. Y entonces los primeros años, primer año, pues no es que deje mucho la parte operacional, ¿no? De aquí le vamos a restar Gestor financiero. financieros. Y entonces ya por eso nosotros hicimos una tabla de amortización. Estos gastos serían como tal los intereses, pero pasa algo. En 4 años. Claro, entonces serían los intereses de los 4 años. Aquí toca uno por uno, porque en un lado está vertical la variable. Y aquí está es horizontal. Listo. Menos gastos financieros. Utilidad operacional menos gastos financieros nos da igual a ¿qué?
Utilidad neta. Antes de impuesto. Utilidad antes impuestos. Y restamos utilidad operacional menos gastos financieros, utilidad antes de impuestos. Listo. Le restamos el impuesto. ¿Qué pasa cuando nuestra utilidad es negativa? ¿Qué pasa con los impuestos? Se presentan en ceros. Hay un tratamiento ahí especial, ¿no? Utilidad de renta presuntiva. Sí. Sí. Lo van a averiguar. Lo van a averiguar. Porque yo sé que hay varios cálculos a hacer ahí. Entonces, pues vamos a hacer la operación normal, pero ustedes van a averiguar qué pasa en esos casos. Creo que la presuntiva se presenta por la mínima. Sí. Sí, ahí hay varios cálculos que hay que hacer en ese caso. Entonces, pregúntenle a los profes qué se hace en este caso. ¿No? Ahorita lo vamos a hacer como provisionalmente de esa forma. ¿Cierto? Y acá sí iría la utilidad neta. Es la utilidad antes de impuestos menos el valor de ese impuesto. Entonces, esa es utilidad neta. Para el primer año tendrías que poner el impuesto negativo porque te sume más valor negativo, ¿no? No, pero para el primer año no habría impuesto como tal. Ahí se generaría entre pérdidas y ganancias del periodo y lo que va a dar es un impuesto a favor por las retenciones del año. No, como tal impuesto negativo no existe. Quedaría como Impuesto una negativo devolución. no existe. Ujú. O bueno, en el caso de tratamiento sería como una devolución a favor y pues podría asimilarse, pero no, como tal impuesto negativo no hay. Impuesto a No, pagar sería cero. Y ya pues con los cálculos correspondientes de las retenciones que le hubiesen platicado durante el año, para la siguiente renta pues iría una deducción. Pero pues eso ya es como con el cálculo de las retenciones a las que se hubiese platicado. claro. Y de aquí la reserva. A ver. Reserva legal. ¿Qué pasa con la reserva legal? Pues debería ser un 10% pues donde hay ganancia, ¿no? ¿Y si no? Pues no habría reserva. Entonces, utilidad neta. La reserva es del 10. Y entonces, aquí como si hubo valor en la utilidad, sí hay reserva. Y utilidad del ejercicio. Igual
Utilidad o pérdida, ¿no? Utilidad neta menos reserva. Listo. Y ya el resto es carpintería. Colocarle de pronto los colores para que resalte el resultado. Bueno. Dios. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí. Y ya la siguiente sesión, pues terminaríamos el ejercicio, hacemos como un análisis de carácter vertical, horizontal de la información y hacemos el flujo de caja. ¿Listo? Entonces ya de ahí pues haríamos la segunda parte de nuestro ejercicio y terminaríamos con los puntos que nos piden en el caso de los helados Luchi. ¿Bien? Bueno,